Hable. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Ante el aumento de casos de COVID en el departamento de Antioquia, el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, ha anunciado el regreso de nuevas medidas. Lo hizo ayer. ¿Cuáles medidas? Toque de queda, ley seca y pico y cédula. Hoy vamos a tratar ese tema acá en Más Allá de la Noticia con el secretario de Gobierno de Medellín, el doctor Esteban Restrepo. Vamos a hablar si esas medidas que van a regir desde mañana jueves en todo el departamento de Antioquia aplican también para la ciudad de Medellín y si tienen algunas, se puede ampliar esas medidas aquí en la ciudad de Medellín. Ya les dije entonces quién era nuestro invitado de hoy, el secretario de Gobierno de Medellín, que además es el gerente de vacunación de la ciudad. Secretario, gracias por estar con nosotros acá en Más Allá de la Noticia. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Mabel. Hoy vamos a estar en Más Allá de la Noticia contándole a los ciudadanos y ciudadanas de qué se tratan las medidas de días previos a Semana Santa y durante Semana Santa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está restringido? Y cómo podemos disfrutar también de la Semana Mayor. Podríamos decirlo, secretario, y recordando a un humorista que decía, se les dijo, se les advirtió, se nos advirtió, nos decían, tenemos que cuidarnos más, tenemos que evitar las reuniones de muchas personas, debemos estar siempre, permanentemente con el tapabocas y no hicimos caso, por eso se ha incrementado, como dice el gobernador encargado Luis Fernando Suárez, la cantidad de COVID en el departamento de Antioquia. Se pasaron de 400 casos diarios a 1000 casos diarios en Antioquia. Ya hay una ocupación de las camas UCI en el departamento de más del 81%. No hicimos caso y por eso a puertas de la Semana Santa pues tenemos estas medidas restrictivas nuevamente, secretario. La pandemia ha sido muy complicada para todos nosotros. Uno entiende que la ciudadanía que lleva más de un año confinada o saliendo de manera restringida, quiera salir cuando ve que los casos van bajando, cuando ve que hay como esa esperanza con la vacunación que esperan salir otra vez de rumba, otra vez donde sus familiares. Es entendible, pero también es una realidad de que el virus no se ha ido, una realidad que lastimosamente en la ciudad de Medellín ya lleva más de 3.600 fallecidos, de personas con comorbilidades, de personas mayores, sobre todo nuestros abuelos. Abuelas han sido los que más han sufrido el flagelo de esta pandemia, de este virus. Por eso la invitación sigue y seguirá siendo hasta que finalizamos todo este proceso de vacunación, que nos sigamos cuidando, que nos sigamos cuidando en nuestros hogares, a nuestros familiares, a nuestros amigos, que sigamos usando el tapabocas, que evitemos las aglomeraciones, la rumba, que evitemos incluso cenas familiares con personas de más alto riesgo. Actualmente ya vamos avanzados en la vacunación en la primera etapa, que ahorita les voy a dar más cifras, pero la invitación seguirá siendo cuidémonos y cuidémonos más en esta Semana Mayor para evitar más restricciones después de esta misma semana. Restricciones. Secretario de Gobierno del municipio de Medellín. Decíamos ahora que ayer el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, pues ha decretado unas medidas restrictivas como el pico y cédula, que va a ser de acuerdo con rotación en cédulas que terminan en par o en impar, y el toque de queda que iría, dice el gobernador encargado, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, todos los días, empezando desde mañana jueves hasta el lunes de Pascua, 5 de abril. Pero hay una confusión, secretario, y qué bueno que usted nos dé una claridad, sí, porque también escuchamos al presidente de Colombia, Iván Duque, diciendo que en las ciudades donde la ocupación de las camas UCI sea mayor al 70%, pues el toque de queda y la ley seca iría desde las 10 de la noche. Ayúdenos a clarificar para los televidentes que no vamos a cometer de pronto alguna irregularidad, secretario.
Bueno, estas medidas yo creo que a los ciudadanos le hacen mucho daño, como la incertidumbre que genera a veces medidas del orden nacional, departamental y municipal. Desde la ciudad de Medellín, como secretario de gobierno y con el señor alcalde, hemos decidido acatar las normas que solicitó o que decretó el gobierno departamental, que son las que usted decía. Arrancar mañana jueves hasta el lunes de Pascua. El lunes de Pascua es después del domingo de resurrección. 5 de abril. Domingo 5 de abril. Lunes 5 de abril. Lunes 5 de abril. Nosotros hemos decidido pues acatar lo siguiente entonces. Desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, ley seca y toques de queda. Y durante el día, pico y cédula. ¿Cómo es el pico y cédula? Las personas que su cédula termina en par podrán ir a establecimientos de comercio los días pares, y personas que su cédula termine en impar podrán ir los días impares a estos establecimientos de comercio. ¿Qué excepciones hay? Hoteles, restaurantes. Y por supuesto no hay pico y cédula para ir a los templos, a las iglesias, a los cultos, a estos espacios de oración. No hay pico y cédula, pero por supuesto tiene que cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Adicionalmente, como usted lo decía, Mabel, el señor presidente de la República ayer dijo que los municipios que tuvieran ocupación por encima del 70% deberían en otros días, es decir, desde el viernes realmente, pero para no confundir a los ciudadanos, estas medidas están siendo estudiadas por el gobierno nacional aún. El gobierno departamental nos dijo ahora, señor gobernador, que ellos enviaron una petición al gobierno nacional para que mantengan las que les decía ahorita, es decir, las que decretó antier el gobierno departamental. Estamos a la espera de que nos dé la respuesta al gobierno nacional para ver entonces si seguimos la del gobierno nacional o la del gobierno departamental, que no son muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que las del departamento arranca el toque de queda y la ley seca a las 12 de la noche, sí, y las del gobierno nacional arrancan a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. No es esa diferencia, es la diferencia de 2 horas, pero estamos todavía entonces pendientes de qué nos responde el orden nacional. Nosotros estaremos informando acá en Telemedellín pues cuál es la medida que se va a aplicar en la ciudad de Medellín, porque decimos, secretario, que son 2 horas, de 10 o de 12 de la noche, pero si a usted lo llegan a coger, perdonen la expresión, a las 10:30, a las 11 de la noche, y el decreto está desde las 10 de la noche, ya tiene una multa de 936.000 pesos, que es muy importante para el bolsillo de todos los ciudadanos. Por supuesto que sí. De todas formas, también enviarle otro mensaje a los ciudadanos. Estamos en el momento del autocuidado. El año pasado tuvimos momentos de restricciones duras y este es el momento del autocuidado. Yo confío más en que para esta época nosotros vamos a cuidar a nuestros familiares. Miren, una simple cena, una simple fiesta puede desencadenar en una tragedia familiar. Todavía, a pesar de que vamos ya terminando, y si quiere de una vez hablamos de números, ya vamos más o menos en el 90% de 100.000 vacunas que han llegado a la ciudad de Medellín, 104.000 exactamente, ya casi 90.000 vacunas las hemos puesto. ¿Cuál es esa diferencia que nos falta? Son adultos mayores que se la estamos guardando, que no han ido a las IPS, y segundas dosis del personal de salud y de hogares geriátricos. Acá una invitación muy especial. Si usted tiene un familiar o si usted es mayor de 80 años y nos está viendo, por favor, en cualquier día, durante cualquier horario, en horario pues normales de 7 a 7, pueden ir sin cita a cualquier IPS, normalmente donde usted consulta, y puede aplicarse la vacuna, sin cita a los mayores de 80 años. Ya arrancamos la segunda etapa, como lo dijo el gobierno nacional. Esa etapa, que son mayores de 60 años y personal de segunda y tercera línea, a esas personas entonces volvemos y vamos a agendarlos. El gobierno nacional nos ha dicho que vamos a arrancar con los mayores de 75 durante esta semana y Semana Santa, es decir, a agendar. Más o menos arrancamos en Medellín jueves y viernes, entre jueves y viernes, mayores de 75 años, y después de Semana Santa, es decir, la semana de Pascua, llegan más vacunas
de manera masiva, nos ha dicho el Gobierno Nacional, para ahí sí empezar a agendar en todas las instituciones prestadoras de salud a todas las personas mayores de 60 años. Entonces, pilas, si usted tiene más de 60 años, sígase cuidando, todavía no estamos vacunados. Si tiene más de 75 años, muy pendiente del celular, del mensaje de texto, y los familiares que tenemos, parientes que tengan más de 75 años, también muy pendientes para que los acompañemos a las IPS. Hoy el presidente Iván Duque anunció a las 5:06 de la mañana la llegada al país de 23.400 vacunas de Pfizer, de 100.620. Se dice que mañana, jueves 25, arribarán al país otras 77.200 vacunas. De esas, ¿cuántas les corresponde a la ciudad de Medellín, secretario? Bueno, normalmente con el Gobierno Nacional eso es en función de varias cosas. Una, poblacional. Entonces, más o menos en Antioquia somos el 12.5% de la población de todo Colombia, de todo el país. Normalmente de ese número de vacunas casi siempre llegan ese número de porcentaje. Pero también depende, sobre todo las Pfizer que se están aplicando en Antioquia al personal médico, al personal de salud, depende de qué proporción con el país tenemos de personal de segunda y tercera línea. Hoy llegaron 16.000 ya a la ciudad de Medellín, con esta vamos a empezar a vacunar hogares geriátricos mayores de 60 años y, como lo dije ahorita, personas que vamos a empezar a agendar en las IPS mayores de 75 años, jueves y viernes, y lo que resta pues durante toda Semana Santa. Así que tampoco nos podemos ir a pasear si usted tiene más de 75 años, porque tienes que estar pendiente de que te llamen para ir al proceso de vacunación. Semana Santa, jueves y viernes santo, ¿va a haber vacunación o no? ¿O se va a dar Por el momento descanso sí, con los... sí vamos a tener durante todos los días. Nosotros no hemos parado ni un día, porque así es el sector salud. El sector salud son héroes y heroínas que trabajan 24 horas, que trabajan en horarios extendidos, que trabajan sea un 24 de diciembre, sea un jueves santo, sea un domingo, sea un festivo, siempre están ahí. Entonces nosotros esperamos que también todas las instituciones prestadoras de salud, en el momento que estén todo el flujo de vacunas, las pongan también jueves y viernes. Claro que sí. Perfecto. Secretario, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información analizando este tema hoy en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Conozca los temas que están marcando la agenda económica de la ciudad, la región, el país y el mundo. Manténgase actualizado con los movimientos financieros, precios de la canasta básica familiar, precios del dólar, economía del hogar y mucho más. El peso del peso, sábados a la 1:30 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves. Causar daño a otro en su honor, dignidad o reputación es difamar, y eso también es un delito. ¿Cómo podemos defendernos? Conversemos en Alodoc este jueves 25 de marzo. Los invito a que me acompañen en este recorrido desde la estación La Aurora del Metro Cable hasta la estación San Antonio. No te puedes perder el programa Semáforo todos los jueves a las 8:30 p.m. en Telemedellín. Aquí te ves. Este año, Telemedellín está recargado de ideas y soluciones prácticas en belleza, moda, decoración, cocina, estilos de vida y mucho más, con TM al Rescate Ven. Una nueva y divertida temporada para consentir a nuestras televidentes todos los viernes a las 6:30 de la tarde. Lo que sucede minuto a minuto. Las noticias más relevantes del mundo.
las encuentras en Panorama Internacional. De lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Muy buenos días para todos, 6 de la mañana en punto. Desde muy temprano estamos preparados para informar oportunamente. Con veracidad y conciencia de los hechos de nuestra ciudad. Los hechos que día a día son noticia, los ponemos en el contexto jurídico. Infórmese bien desde las 6 de la mañana de lunes a viernes en Noticias Telemedellín AM. Telemedellín, aquí te ves. Estás viendo Más allá de la noticia. Regresamos a Más allá de la noticia. Hoy estamos hablando sobre las medidas que se han presentado, que ha anunciado el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, por el aumento del COVID y cómo hacer que estas medidas pues frenen un poco este incremento de todos los positivos en el departamento de Antioquia. Recordemos que ya en nuestro territorio nacional nos acercamos muy rápidamente a los 65.000 fallecidos. Esto es una cifra grandísima, secretario. Muchos municipios de Colombia ni siquiera alcanzan a tener 40.000 habitantes y nosotros estamos hablando de 65.000 fallecidos. Así que de verdad que les pedimos a todos, les rogamos a todos que nos cuidemos entre todos, que cuidemos, como dice el secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, a todos nuestros padres, a nuestros abuelos, que pronto vamos a salir de esta y no relajarnos, secretario, con el trabajo que está haciendo usted juicioso desde la gerencia de la vacunación, que porque ya nos están vacunando, entonces estamos más tranquilos, que porque ya se están vacunando a esos seres maravillosos que tenemos en casa de más de 80 años, entonces ya no nos tenemos que cuidar nosotros porque ya ellos están vacunados. Ese es el llamado de atención, a cuidarnos todos. Y ahora que llega Semana Santa, pues a seguir al pie de la letra estas medidas que están entregando desde el Gobierno Nacional y por supuesto desde el Gobierno departamental. Y a propósito de esas medidas, secretario, procesiones, Antioquia y Medellín, que es una ciudad, es un territorio tan creyente, tan católico, ahora en esta Semana Santa, ¿va a poder asistir a procesiones? Bueno, lastimosamente la pandemia nos obligó a hacer acciones de manera diferente. Entonces, de manera física no vamos a poder tener procesiones porque naturalmente hay una aglomeración y porque todos sabemos que de manera real muchos adultos mayores son los que frecuentan las procesiones. Sin embargo, no hay ninguna restricción para ir a misa, para ir a los templos. Podemos ir con todas las medidas de bioseguridad, que son 2 metros separados el uno del otro. Las iglesias lo han cumplido de manera muy certera, pero vamos a poder ver a través de canales electrónicos y por televisión todo pues toda la Semana Mayor, todas las misas de esta Semana Mayor, a través de Telemedellín, a través de Televid, a través de Teleantioquia. También vamos a estar, pues, digamos, transmitiendo todos los actos litúrgicos para que ustedes desde sus casas puedan sentir la Semana Santa, pero evitemos ir incluso solamente si es necesario. Entonces, lastimosamente no podremos tener procesiones. De pronto en algunos lugares la arquidiócesis está hablando de hacer de pronto unas tomas para vivir como si estuviéramos en la procesión a través de la televisión. Estamos muy pendientes con ellos conversando de cómo se haría esto, pero sigámonos cuidando. Yo siempre les digo, incluso a mis familiares, a mis amigos, vea, todos ya conocemos a alguien que lastimosamente ha fallecido por COVID-19. Eso es una tragedia, porque había gente que todavía le quedaban muchos años de vida, que le quedaban muchos momentos felices, que le quedaban muchos momentos para compartir en familia. Cuidémonos. Si a usted en su casa no le ha pasado, dele gracias a Dios porque no le ha sucedido una tragedia familiar de este tipo. Cuidémonos, ya estamos muy avanzados en el proceso de vacunación. Vamos a seguir durante todo el año vacunando gente. Cada vez va a ser menos probable que personas se contagien y de hecho, pues entonces fallezcan.
pero por el momento estamos creciendo en índice de contagio, estamos de nuevo llenando las unidades de cuidados intensivos. Para darte una cifra, Mabel, nosotros teníamos al inicio del mes de marzo 76% de ocupación de UCI en la ciudad de Medellín. Hoy tenemos ya 85.6%. Hemos incrementado casi 10% en ¿cuánto? En 20 días. En 20 días. Entonces, si no nos ponemos las pilas, pues eso puede llegar otra vez a cifras de 90, 90 y pico, donde va a ser más complicado, por supuesto, y nos toca, no es que nos guste, tomar medidas más restrictivas y la gente no se cuida. Si usted de todas formas, por X o Y motivo, va donde su mamá, donde su abuela, donde su tío, que sabe usted que tiene problemas de comorbilidades, alguna enfermedad de base, o es una persona mayor, y si no lo es también, use tapabocas, siga todas las medidas de bioseguridad, siga usando, siga lavándose frecuente las manos, siga usando alcohol glicerinado o alcohol, sigámonos cuidando. Secretario, hablemos de la comercialización de las vacunas. ¿Podríamos pensar que en Colombia, en Medellín, se podría comprar la vacuna en la farmacia de la esquina? ¿Y usted estaría de acuerdo con eso? Hay como dos posiciones que sobre todo el sector privado está solicitando. El primero es una posición de que a los privados les permitan comprar vacunas para aplicársela, por ejemplo, a sus empleados. X empresa tiene 2.000 empleados y le está solicitando al gobierno que le permita comprar 2.000 vacunas para aplicársela a sus empleados e incluso a sus familias. Esa es una posición. Otra posición de otros empresarios es, no solamente eso, sino que nos permitan comprar para revender. Yo estoy de acuerdo con la primera, de que el sector privado se involucre en el tema. Nosotros creemos en esa unión entre el Estado y lo privado, pero la comercialización es muy complicado en nuestro país porque imagínense donde la vendan en cualquier farmacia de la esquina, ¿cómo garantizamos como Estado o como ciudadanía de que esa vacuna sí es fidedigna, de que no haya especulación de precios, de que lo que le ponen a la persona no sea una vacuna de otra casa farmacéutica, o peor aún, que esa vacuna no sea la vacuna que usted cree que había comprado? Entonces yo creo que esas son como las dos posiciones. El señor alcalde en días pasados le manifestó al gobierno nacional que él estaba de acuerdo entonces con la comercialización, pero que no usaran el sistema de salud actual o la capacidad del sistema de salud actual, porque con esa estamos primero con la gente prioritaria. Segunda, que fuera gratuita, es decir, que no hubiese ese grado de comercialización. Y tercero, pues que fuera de manera muy transparente y muy controlada por parte del gobierno nacional. Para que no vaya a pasar lo que pasó hoy en México, que se dice que una empresa vacunó a más de 1.000 de sus empleados y resulta que esta vacuna era completamente falsa. Esas cosas suceden lastimosamente en nuestro país, en el mundo en general. Entonces tenemos que estar muy pendientes de que esto no suceda, y para eso todavía tenemos que seguir el Plan Nacional de Vacunación que está avanzando de la mejor manera en nuestro país, en nuestra ciudad, y que esperamos que con la llegada masiva ya de vacunas para la segunda etapa podamos de manera rápida, como lo hicimos en esta etapa, sacar adelante a nuestra ciudad y vacunar rápidamente a los adultos mayores y al personal de segunda y tercera línea, que son los que le toca en esta segunda etapa. Secretario, regreso a la Semana Santa y algunas medidas que podrían de pronto afectar las vacaciones o el descanso, los días de receso de las personas. Los parques que administra o que son la alcaldía de Medellín es dueña de ellos, o el área metropolitana, como el Parque de las Aguas, el Parque Norte, el Aeroparque Juan Pablo II. ¿Estos sitios van a estar cerrados? ¿Se va a poder ingresar a ellos? ¿Va a haber, estarán abiertos al público? ¿Se harán por pico y cédula? Cuéntenos de esto, por favor, secretario. Bueno, por el momento las medidas acatadas son, para no confundir más al ciudadano, las emitidas por el gobierno departamental: ley seca, toque de queda y pico y cédula para establecimientos comerciales. Con respecto al Parque Norte, o al Parque Explora, o al Parque Juan Pablo II, o al Parque de las Aguas, no hay ninguna restricción adicional. Vuelvo y digo, estamos en la fase del autocuidado.
Ustedes, si tienen personas en sus hogares mayores de 60 años con algún tipo de comorbilidad, eviten ir porque normalmente en alguna aglomeración que tengan en un parque, etcétera, puede también contagiarse y eso virus llevarlo a sus hogares. Entonces, en el tiempo del autocuidado, ustedes como ciudadanos son los responsables de ir o no ir a algún lugar. Nosotros como alcaldía los vamos a tener abiertos, igual cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Lo hicimos ya en la apertura del año pasado en el Parque Norte, ya abrimos el Juan Pablo II. Esperamos pues que estos parques sigan abiertos al público, pero de manera controlada y organizada. Hemos visto entonces que la ciudad de Medellín se acoge a las medidas expedidas y lo que ha solicitado el gobierno departamental al gobierno nacional. Veamos de pronto en el municipio de Itagüí, también aquí en el área metropolitana, qué dice su alcalde sobre estas medidas, las medidas que ha anunciado el gobernador encargado de Antioquia. Debido al incremento de casos en COVID-19 en la ciudad de Itagüí, nos acogemos a las medidas tomadas por la Gobernación de Antioquia y sugeridas por el Gobierno Nacional. Hoy estamos por encima de 600 casos en la ciudad de Itagüí. Por eso vamos con toque de queda y ley seca, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Escuchábamos también o veíamos en el transcurso del día en nuestro sistema informativo, en el noticiero de 6 de la mañana y en el de las 12 del día, a los alcaldes, otros alcaldes del área metropolitana que decían lo mismo, se acogen entonces también a las medidas del gobierno departamental y esperando también la respuesta del gobierno nacional. Secretario de Gobierno de Medellín, gerente de vacunación de Medellín, muchísimas gracias por darnos tantas claridades el día de hoy y por insistirnos en que depende de nosotros cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Muchas gracias, secretario. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Más allá de la noticia, a ustedes, ciudadanos y ciudadanas, sigámonos cuidando, sigamos usando el tapabocas, sigamos cuidando a nuestros adultos mayores. Esto no ha parado, esto sigue siendo una realidad, esto sigue lastimosamente a través de este virus falleciendo personas. Que no nos pase en nuestros hogares, que no nos pase con los vecinos, con nuestros familiares. Entonces viene un momento de Semana Santa que normalmente en años anteriores, antes de la pandemia, era un espacio para compartir en familia, para vivir de los ritos religiosos. Este va a ser una Semana Santa diferente, pero esperamos que la próxima, con la ayuda de Dios, podamos estar todos disfrutándola de manera presencial, pero este año sigámonos cuidando. No queremos que las personas, por ir a una procesión, por ir a una aglomeración, lastimosamente pues vayan a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, bueno, acá estaremos muy pendientes con todas las dudas, inquietudes que ustedes tengan y según lo que nos diga el gobierno nacional, sobre todo el gobierno departamental, estaremos pendientes de informarles entonces qué sucede, qué nuevas medidas hay en toda la Semana Santa y después de ella. Secretario, muchísimas gracias. Por supuesto, a ustedes muchísimas gracias por estar siempre conectados con Telemedellín Aquí TV. Mañana, en Más Allá de la Noticia, trabajaremos ese proyecto de ley que hoy cursa en el Congreso de la República para que los militares puedan votar. Muchísimas gracias, que tengan todos una feliz noche.